dar acceso, como que todos tienen que decir que sí podemos grabar. Perfecto, estamos. Perfecto, ahora Sí, ahí empezamos. está. Ujú. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. En este día de primavera, ya como medio acercándonos al verano de a poco, este es un día muy especial por dos razones. Mire, si se dan cuenta, tenemos acá al doctor Vukusic en una micro, está un poco atrasado, así que nos va a acompañar por ahora desde la micro, así que si tiene que intervenir, lo va a hacer tal vez con señas, o sea, meter un poquito si es que no hay problemas con el audio, pero va a ser entretenido tenerlo ahí acompañándolo desde la micrito. El día de hoy tenemos un invitado muy especial porque, bueno, yo lo tenía reservado para esta semana porque como corresponde a la semana de Halloween, quisimos tener un invitado bien mágico, bien brujístico, y para eso tenemos a Sergio Fitzroa. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hola Andrés, ¿qué bienvenido. tal? Un Muchas gusto estar gracias acá. gracias por estar acá. Bueno, a Sergio no nos veíamos hace como 2 años, lo tuvimos como invitado también en uno de los cursos nuestros, en el curso de Botánica Urutía, y hablamos sobre la experiencia su experiencia sobre investigación, sobre brujería chilena, a propósito de aquello. Bueno, y presentaba un poco para los que no conocen a Sergio Fitzroa es el escritor, es investigador en temas de simbología, mitología, y el último tiempo ha hecho investigaciones muy interesantes en relación a, por ejemplo, magia y brujería en Chile. Tiene 3 libros re interesantes, uno sobre la famosa recta provincia, ¿no es cierto?, esta cofradía de brujos chilotes. Otro libro muy interesante es sobre, ¿no es cierto?, las cuevas de los brujos. ¿Cómo se llama el libro de las cuevas? Salamancas. La Salamanca, sí, Salamanca. pues, la Salamanca. Y yo tengo acá tu último libro que, ojalá que se vea acá, que es Magia Austral, que es súper interesante, es una propuesta muy interesante desde una visión antropológica sobre las cosmologías paganas del sur de Chile, a propósito. Y también porque me interesa un poco que tengamos esta conversación, porque independientemente que la fiesta de Halloween en sí mismo es una fiesta importada, hay un correlato en nuestra cultura, podríamos llamarlo americana, en relación al calendario de las estaciones. Independientemente que Halloween corresponde al hemisferio norte, hay un correlato igual bien interesante en relación a las estaciones, y a pesar de que la fiesta acá en el hemisferio sur debería ser otra, igual hay una cosa energética interesante, porque el sol entró en la constelación de Escorpio, ¿ya? A propósito de un poco de astrología, y eso tiene que ver con la conexión con el mundo de los muertos también. Así que de alguna manera esa energía está un poco presente. Bueno, yo voy como el Ivo está ahí Oye, a propósito, Ivo, por favor, hola, ¿cómo estás, Ivo? Un bonito de saludo. Ahí está, Ivo, ¿está bien? Sí, va todo bien, ya en camino para conectarme como corresponde. Excelente, perfecto. Bueno, está muy especial. Entonces, no sé si de repente se llama la presentación, y está el doctor Ivo Vukusic, yo soy el doctor Andrea Guino, y estamos con nuestro intersubjetivo. Y Sergio, yo quería primero que siempre nosotros partimos preguntando a nuestros invitados un poco cómo se acercaron, cómo ha sido su trayectoria para llegar a este tipo de temas. Entonces me gustaría que me cuentes un poco sobre tu acercamiento con este mundo, con el mundo de la magia, con las investigaciones sobre este tema. ¿Cómo ha sido tu camino un poquito para que la gente sepa? Bueno, en general yo creo que las personas nos marcan mucho los hechos de la infancia. De hecho, justamente la antroposofía enseña que hay ciertos ciclos de 7 años, ¿cierto? Y, por ejemplo, en mi caso se dio mucho la relación con mis abuelas, ya con mis abuelas, las dos fallecidas, y que ellas sí estaban muy vinculadas con todo lo que era la brujería como local, como campesina. Y a mí me encantaba escuchar los relatos, especialmente de noche, cuando ellas contaban acerca del mandinga, de los tuetués, como todo ese mundo mítico, mágico, eh, que está muy enraizado en la gente. Entonces, yo creo que ahí parte como un poco el asombro, como la atención de un niño escuchando relatos fantásticos y que se sorprende justamente frente a ellos. Y después con el tiempo, claro, me empezaron a hacer sentido ciertas cosas. Empecé yo también a tener mi propia búsqueda, mi propio camino, también las preguntas que todos nos hacemos en algún momento de la vida, ¿cierto? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué viene después? Y de alguna manera empecé como a buscar, especialmente en distintas tradiciones espirituales, una respuesta.
bueno, me interesó mucho, por ejemplo, el sufismo en el Islam en algún momento, también el tema de los templarios, los cátaros, el gnosticismo, como que busqué mucho por ese lado, pero eran como investigaciones, hasta que de repente me di cuenta que, por ejemplo, en la magia y la brujería europea había como muchas respuestas tras un velo, porque aparentemente hay toda una carga como muy negativa acerca de lo que es la magia, la brujería, pero si tú vas como sacando un poco todo el ruido que hay ahí, te das cuenta de que hay una esencia maravillosa, muy interesante, que tiene que ver con la conexión del ser humano con las plantas, con el cosmos, ¿cierto? Con cosas que normalmente no se dicen. Y, y así, por ejemplo, me interesó mucho lo que tenía que ver con la magia y la brujería y el ocultismo también occidental. Entonces busqué órdenes, Rosacruces, la Golden Dawn, la Otto, distintas órdenes mágicas. Hasta que me llamó mucho la atención un recuerdo, o sea, de repente tuve un recuerdo también de mi infancia que era acerca de brujos en Chiloé. Y me recordaba que frente a toda esa visión como más livianita de la brujería chilota que está, no sé, con la mitología, ¿cierto? Con la pimpolla, con el trauco, que se pinta muy como suavecito, como muy liviano, quizás como casi hasta para dibujarlo, como un anime. Por otro lado, tenía el recuerdo de algo como muy hostil, muy fuerte también, una magia muy tremenda. Y ahí recordé a los brujos de Chiloé. Entonces, ya cuando estoy hablando, no sé, esto hace como 10 años atrás, tengo esos recuerdos y yo siendo librero me llegan textos vinculados al folclore chilota y la brujería chilota. Ahí recuerdo acerca de la Recta Provincia, esta organización de brujos que había ahí. Y yo empiezo a decir, ¿por qué no, en el fondo, no estudiamos un poco más las propias tradiciones locales de este territorio? Y porque tienen una historia muy rica. Y ahí empezó como mi estudio ya más profundo, más en serio, más viaje a terreno, investigaciones, a raíz de esos tiempos más o menos. ¿Ya? Porque tú sabes que igual es muy interesante preguntar esto, yo creo que lo conversamos en alguna ocasión, que la gente, bueno, y estamos hablando de la realidad de Chile, porque cuando la gente piensa en un brujo, ¿no es cierto?, o un hechicero, se va o las imágenes de brujería medieval, personas de las tradiciones artúricas, ¿no? Esa es una de las imágenes que uno puede tener, de las brujas también, o si estamos hablando de Latinoamérica, estamos acostumbrados a los chamanes, estamos acostumbrados tal vez a las personas más de culturas caribeñas, pero no está la imagen como cultural del brujo chileno, no se tiene esa imagen, ¿no? Entonces la pregunta que viene acá es así como general, ¿no? Entonces, ¿la brujería existe en Chile como una Sí, realidad? sí, exactamente, sí. ¿Sí No hay existe? duda, no hay duda de aquello, no hay duda. Ahora, claro, habría que entender, ¿cierto? Varias cosas, o sea, qué es la brujería, qué es la magia, qué es el chamanismo, ¿cierto? Porque a veces metemos todo como en el mismo saco. Y no es así. Por ejemplo, el chamanismo, y esto es importante decirlo, el chamanismo tiene que ver más que nada con un papel que desempeña cierto individuo en la sociedad, el chamán o la chamana, ¿cierto? Que muchas veces tiene hasta un papel travestido, muchas veces es considerado como que está entre ambos géneros y que desempeña una labor social, especialmente cuál es la de buscar una medicina a través de un viaje chamánico que es un viaje al otro mundo, al otro plano. ¿Ya? Pero el chamán desempeña una función social. El brujo no necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Y generalmente los brujos son muy solitarios. En ciertas ocasiones se pueden reunir, bueno, tampoco la imagen de la Quilarra, por ejemplo, pero son cuestiones muy puntuales, pero en general es otro concepto, ¿ya? Y claro, efectivamente las culturas aborígenes que había en Chile, que todavía hay, por ejemplo, el pueblo mapuche, ellos tienen un chamanismo muy vivo y que en ciertos puntos se engarza o se vincula también con la brujería. Eso es bien curioso, pero no hay que olvidar que la función del chamán es generalmente hacia la sociedad. La función, claro, la función del brujo es hacia él, en primer lugar. Es como un Oye, trabajo interno. Uh-huh. oye, antes de pasar a la brujería chilota, que es un tema que yo sé que tú has investigado bastante, ¿tú qué conocimiento tienes sobre, por ejemplo, no sé si existe una especie de brujería chilena urbana? Sí, Uy, se quedó pegado. sí, últimos años ha habido un renacer impresionante, ¿cierto? Como todo este tema increíble. Como yo recuerdo, no sé, cuando partí con internet, no sé, 20 años atrás, más o menos puede ser, en la universidad todavía, y no existía mucha gente en esto, ¿ya? Pero ahora hay todo un boom. Y como todas las cosas tiene su lado bueno y su lado malo. O sea, el lado bueno es como que generar un interés, hablar temas distintos. El lado malo quizás que
que se tiende a veces como trivializar las cosas, se transforma en moda también, entonces ahí yo tengo mis prevenciones, ciertos cuidados, pues, para que esto nunca pierda como este sentido sagrado también, porque esto no es, todo lo que tiene que ver con este tipo de conocimientos tiene un nivel muy, muy sacro, o sea, podemos lesear, podemos subir memes, podemos tontear un rato, ya, pero si vamos a hablar de cosas serias, nos tenemos que poner serios. Entonces, pero hay, claro, efectivamente, pero especialmente estos últimos años, ¿ya? Generalmente era una brujería más campesina, ¿cierto? Más arraigada también como en los pueblos originarios, ahí se daba mucho, pero claro, con el avance de las grandes ciudades, también, pero es otro tipo de brujería, ya eso es lo interesante, es una brujería que toma mucho, por ejemplo, lo que viene de Internet, que toma mucho, por ejemplo, lo que mencionaba yo hace un rato, o sea, no sé, por figuras como Aleister Crowley, no sé, por los ocultistas, Eliphas Levi, Papis, ¿cierto? Como que agarra todo eso, ¿ya? Pero no es como la brujería a veces de campo, que quizás es más sencilla, teóricamente, pero también tiene una eficacia eh, muy, muy clara también, por otro lado. Sí. Sí, eso hablábamos nosotros un poco la otra vez, que lo mismo cuando tuvimos una invitada, que una astróloga, hablaba un poco que mucha gente habla de astrología con mucha digamos, facilidad, y también de tarot, ¿no? Hay muchas personas que ahora hablan de tarot y se ha de alguna manera popularizado bastante. Yo me acuerdo que muchos años atrás, cuando estaba en la universidad, tuve la posibilidad de acompañar a un amigo a buscar un paquetito a un lugar específico en Santiago Centro, que era la ¿Ya? consulta de una bruja que hacía trabajos, ¿ya? Y yo no tenía la menor idea, y cuando entramos al lugar, que era una consulta que estaba cerca de la Casa de la Moneda, o sea, en pleno centro, y lo interesante es que el lugar estaba con una sala repleta, la lista de espera, no lista de espera, la sala de espera de clientas principalmente, que eran personas de oficina, era bastante grande. ¿Ah? Y estoy hablando, eso de haber sido más o menos el año 1995, más o menos, aproximadamente. Estamos hablando de ese tiempo, no teníamos el internet de ahora, a propósito de eso. Entonces, yo podía constatar que existía una brujería urbana, solo que muy oculta, claramente, pero muy requerida, a propósito, Sí. más de lo que uno pueda pensar. Mira, y a propósito de eso, algo interesante, como ya más vivencial, en algún momento un amigo me dijo, bueno, a ti que te gusta investigar tanto estos temas, tengo una persona que conoce a una señora que es bruja de Salamanca, pero vive en Santiago, ¿ya? Y no voy a dar muchos datos de ella, pero ya, bueno, si se necesita se puede dar, pero en el fondo es increíble lo que tú me dices, o sea, una señora que atiende en su casa y siempre está llena, o sea, yo he ido como 5 veces porque de verdad es una señora muy, muy eficaz en su procedimiento, que utiliza hierbas medicinales y que te va tocando el brazo, y te va diciendo todo. Así, a mí en 5 minutos me dijo toda mi vida. O sea, que solo mi madre sabía, yo sabía, cosas muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy íntimas, o procesos internos que son muy silenciados, ella lo sabía. Entonces, existen estas personas en la ciudad, y eso lo hace como muy, muy rico, porque juramos que está todo así como muy visible, muy claro, y muy fácil de entender, pero también hay otras dimensiones, incluso en las mismas ciudades. Eso es maravilloso Sí, también. no, es impresionante. Bueno, y ahí estamos hablando de alguna manera de personas que tienen una tradición diferente, ¿no? Una tradición que puede ser familiar, tal vez, ¿ah? O maestro-discípulo directo, podría ser, ¿no? De alguna manera, no de grandes escuelas, ¿no? Como de alta magia, en ese No, sentido, ¿no? Como de logias o congregaciones más organizadas, como en Europa, ¿no? Son tradiciones más íntimas, sí. de Salvo alguna la manera. recta provincia, claro. Bueno, vamos a llegar a eso. Después, eso fue Aquí veo que el lo... doctor Buscusit se bajó de la micro, así que ahora está caminando raudamente a su domicilio para conectarse. Ya bueno, pero parece que me regalaron a mí esta posibilidad de entrevistarte yo. Oye, pasemos un poquito a ese tema, porque efectivamente lo que se conoce la gente como los brujitos de Chiloé es una imagen absolutamente turística, muy amable, muy simpática, que da para canciones amables, entretenidas, ¿ya? Pero lo que se habla, ¿no es cierto?, es que efectivamente en Chile ha existido y tal vez existe todavía una organización, una estructura muy organizada de personas cuya base, su concepción del mundo se basa en la magia, ¿no? Así es. Claro, esto es lo que a mí más me llamó la atención cuando hice esa investigación, porque en el fondo nosotros tenemos como la idea de que estas cosas tan estructuradas son solamente de Europa,
¿ya? Entonces, por ejemplo, tú piensas en la masonería, que bueno, llegó a Chile, pero siempre la masonería ha tenido un plano muy estructurado, con un grado, jerarquía, etcétera, con sus propios valles, sus logias. No sé, la organización de Rosa Cruz, algo parecido. Ya, pero acá uno piensa que solamente como esta viejita que está en la casa y que tiene algunas personas, o que la viejita que le enseñó alguna técnica, no sé, para una chica que quería ver un tema de amor o un tema de salud, ¿cierto? Y como que quedamos solamente en esa imagen. Pero el sorprendente es que en Chile, específicamente en Chiloé, pero también en zonas cercanas como Puerto Montt y también en otros lugares. Se cree que hubo gente en Santiago, de la recta provincia, en Buenos Aires posiblemente, fue una organización muy grande. Se dio esto de existir un gran grupo de brujos, que también estaba estructurado jerárquicamente, que también tenía distintos lugares, que tenía funciones muy específicas para cada uno de sus miembros, y que realmente era una organización fácilmente yo calculo como hasta en algún momento gente que estaba vinculada en la organización, entre 5.000 y 10.000 personas, así por lo bajo. Y estamos hablando, no en el Chile actual, estamos hablando en 1880, cuando se hacen los procesos contra ellos. Perfecto, esos son los procesos. Bueno, y de alguna manera esa estructura administrativa es desarmada, por lo menos desde la apariencia. ¿Ah? ¿Y qué piensas tú? ¿Piensas que esa estructura administrativa continúa existiendo? Bueno, hay varias cosas ahí, porque es todo muy curioso y como que hay toda una especie de nebulosa. De partida, esta organización tiene elementos indígenas, huilliche, especialmente, pero también tiene elementos de lo que podríamos llamar un chileno común, ¿ya? Se mezcló. Y de hecho, yo siento que una de las pocas cosas propiamente identitarias chilenas, junto con las piedras tacitas, que si bien es cierto, hay piedras tacitas en otros lugares del mundo, pero no hay un lugar en el mundo donde haya tantas piedras tacitas como Chile, que recorre justamente casi todo lo largo de nuestro país, en la recta provincia, ¿ya? Porque la recta provincia no es una cosa exclusivamente indígena, ni exclusivamente de raigambre española, es una función, ¿ya? Y se dan cosas muy curiosas, por ejemplo, ellos hablan de las llaves de alquimia, o sea, es un término árabe, ¿cierto? Y que cómo llega acá, obviamente por los españoles, no es palabra mapuzungún. Entonces, es algo sumamente curioso. Bueno, y el asunto es que cuando ocurren los procesos judiciales, en el fondo, son los mismos brujos de un lugar que recurren a la justicia, judicatura chilena, para que resuelva una controversia y, en el fondo, un tema de poder que estaba entre ellos, incluso de muerte, de homicidio, sea resuelto. Entonces, bueno, se supone que ahí, a raíz de los procesos judiciales, finaliza la recta provincia, se acabaría, supuestamente. Pero después hay referencia en ciertos textos del año 1910, más o menos, recuerdo una donde se habla incluso de que el Anita, no sé, Pilchirpil, por decir algo, actual princesa de la recta provincia. Como que todavía habían reminiscencias ya en el siglo XX. Bueno, a mí me ha llamado gente, conocido gente en Puerto Montt y en Chiloé que dicen que son miembros de la organización. O sea, hay personas que todavía reivindican como algo existente la recta provincia, que no es algo del pasado, que todavía está. Perfecto. Como una estructura, o sea, independientemente del fundamento mágico, es una estructura de orden social también, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque mientras que la mayoría de todas las organizaciones de brujería, de magia y de ocultismo, la única finalidad exclusivamente es lo que dice relación con el trabajo mágico, ¿ya? Acá no, aquí había cuestiones de tipo social que estaban implicadas, había cuestiones de tipo medicinal. De hecho, la gente, ¿cuál fue el problema que podríamos decir un poco con el Estado chileno, si es que lo llamáramos así? El conflicto que pudo haber fue en el fondo de que los chilotes ya no obedecían tanto a las autoridades políticas, pero no solo políticas, sino también en vez de ir donde un médico, por ejemplo, que chileno, por decirlo de alguna forma, ellos seguían yendo a alguien de la recta provincia. En vez de resolver un conflicto de vecinos, en vez de recurrir, por ejemplo, no sé, para el alcalde, al juez de paz o a quien quisiéramos llamar al juez, recurrían a otro miembro de la recta provincia. Entonces, en el fondo, tenían tanto poder porque estaban todas las áreas de la convivencia social implicadas. No solamente el conocimiento mágico, brujeril, sino también la medicina, los notarios, la judicatura, la economía, todo. Claro, claro, no se entiende, se entiende. Bueno, y lo otro que tú comentabas, ¿no? En tu libro es que es producto, de alguna manera, la magia
chilota, o podríamos llamarla del sur de nuestro sur de Chile, sería una especie de sincretismo entre la magia europea española, aparentemente, ¿no es cierto?, y la Sí. magia propia de la gente nativa de acá, pues dueños de casa, ¿no? Sí. De los mapuches, ¿no? Sería esa una Así es. imagen, ¿no? Así es, y de hecho, bueno, es como una cosa que yo siempre tengo que decir cuando me preguntan de la recta provincia, porque creo que es como lo esencial. Y por eso yo digo que es una cosa muy chilena, en el sentido de lo que se entiende por algo identitario propio de acá, el mismo nacimiento que tiene esta organización, porque cómo surge, y eso es maravilloso, de verdad, yo siempre digo, si acá nosotros tuviéramos, no sé, como estudiosos de religiones comparadas, como Michel Eliade, o el autor ese Campbell, ¿cierto? Mm. ¿Qué nos escribirían sobre ese puro hecho? Que es un acto mítico, un acto fundacional. ¿Cómo se crea la recta provincia? ¿Cómo ocurre esto? Que un personaje, un navegante que sí existió, Moraleda, un español que andaba navegando por los mares del sur, que vino acá a Chile no solo una vez, sino varias veces, hacía mapeo, hacía como anotaba geografía de la zona, y él estuvo efectivamente en Chiloé, y bueno, esto ya es la leyenda, se dice que él, como era brujo, quería saber si existía alguien en Chiloé, porque le llamaba la atención a la gente allá, alguien más brujo que él. Entonces alguien le dice, sí, existe una machi, ya una machi huilliche, que era la chilpila. Y hay un enfrentamiento, un conflicto de magia para saber en el fondo quién era el más capacitado, el más experto. Y pasa algo curioso, que la primera en partir es la mujer, la machi, y ella hace como parar en seco un barco que estaba ahí. ¿Ya? Entonces como que todas las aguas desaparecen, el barco queda ahí parado. ¿Ya? Y frente a eso, Moraleda dice, en realidad no tengo nada que hacer, tú me ganaste, y le entrega un grimorio, un texto de brujería, un texto de magia, del cual hay mucha hipótesis cuál podría ser, pero con ese acto surge la recta provincial, a raíz de ese hecho. ¿Ya? Eso sería, según algunos, sería el Tenaún, se lo en 1770 más o menos. Cosas que podemos rescatar de este acto fundacional, porque realmente es sorprendente. Primero, el encuentro de dos mundos, ¿ya? ¿Cierto? El español representando Europa, ¿cierto? La machi América. El conocimiento, como que podríamos decir, imperial versus el conocimiento indígena. Una mujer que se enfrenta con este hombre y más encima gana. Entonces, por ejemplo, no sé, por las personas que están como muy interesadas, las mujeres por el tema feminista, por ejemplo, acá si quieren tener una mujer empoderada, ni siquiera hay que mirar a, ¿cómo se llama? A Frida Kahlo. Ni siquiera hay que Claro, mirar a Frida Kahlo, que en el claro. fondo aceptó un terrible machismo, o sea, ni siquiera es realmente un símbolo del feminismo. Pero si quisiéramos ver una mujer empoderada, sabia, poderosa, la chilpila, o sea, tenemos acá nuestra propia mujer feminista. Entonces, hay muchos datos solo de ese puro acto vinculado con la recta provincia. Mm. No, súper interesante. Estamos con el doctor Vukusic, ahora apareciste. Hola. Ponte el audio, pues. Sí, pues estaba todo el tiempo acá presente escuchando esta interesantísima parte de nuestra historia, que es tremendamente motivante y enriquecedor y interesante. Así que sigamos con este relato. Oye, Sergio, bueno, tienes otro libro, porque después vamos, antes de terminar el programa, yo te voy a pedir el dato tuyo para que la gente, yo no sé si todavía tienes ejemplares de tus libros a la venta, Sí, ¿ya? siempre estoy sacando, sí. Para que la gente pueda acceder a tus libros. Otro libro habla sobre el sistema de cuevas que se encuentran acá en Chile, y hay una imagen también que estas cuevas estarían interconectadas, ¿no? Sí, sí. Mira, eso surgió como a raíz del libro La Recta Provincia, que fue el primero que yo escribí sobre estas temáticas australes y chilenas. Claro, en Chiloé se habla mucho acerca del tema de... me perdí que llegó un mensaje como que estamos hablando, como que me apareció un mensaje ahí como que Estábamos hablando de las cuevas y el sistema. el primer trabajo de la recta provincia. Claro, entonces surge este primer trabajo de la recta provincia, y ahí, por ejemplo, lo que podríamos decir que el lugar central de la recta provincia era una cueva que le llamaban la Casa Mayor, que era la cueva de Icabí, que es una localidad en Chiloé. Bueno, entonces, el tema de las cuevas, ¿ya? Eso me llamó mucho la atención, porque ¿qué representa una cueva? La cueva es el útero
el útero femenino, ¿cierto? Lo sagrado femenino, y también el oscuro, la noche, lo inconsciente, o sea, tiene una cantidad de simbolismo impresionante. Y curiosamente no es la única cueva en Chile, sino hay todo un sistema, hay todo un entramado, una zona, una cuestión laberíntica, cuevas de brujería que, al menos según mis investigaciones, van desde Casuto, cerca de eso de Salamanca, hasta Chiloé. Pero lo más increíble es que cuando escribí ese libro, claro, yo sabía claro, una sola persona no puede hacer todos estos trabajos, tampoco uno tiene todos los fondos, no hay un apoyo estatal, ni un empresario que uno lo apoye, o sea, esto uno lo hace en los tiempos libres, ¿cierto? Como un poco así. Eh, y, no sé, por ejemplo, yo debo haber mapeado, por decir algo, no sé, por 15, 20 cuevas. Pero después me he dado cuenta que prácticamente en cada lugar del país existe una cueva que se vincula o a, no sé, a bruja, aquelarre, etcétera. De hecho, los mapuches, por ejemplo, ellos hablan de la renú, que son las cuevas que ellos tienen, donde también hacen la iniciación y donde se transmite el kimun, la sabiduría. Entonces, ya viene de una raigante indígena. Esto ya estaba acá, antes que llegaran los españoles. Y eso es lo impresionante, porque se llaman salamancas, las cuevas de brujos, y cuando llegan los españoles, dicen, se están juntando los indígenas y están haciendo, metiendo ruido, y suenan las pifilcas, suenan las flautas, hay tambores, hay ruido, ¿qué está pasando ahí? Entonces, deben ser los brujos. Y ellos recuerdan que en Salamanca española, el lugar donde está una de las universidades más antiguas del mundo, habían cuevas de brujería. Entonces dicen, esta cosa es una Salamanca, ¿ya? Entonces ahí surge el término y ahí también surge este ensayo que es como una especie de mapeo de los principales puntos de este entramado. Es sorprendente, porque en el fondo uno dice, frente a este Chile invisible, que aquí nos estamos comunicando con Ivo, con Andrés, ¿cierto? Todo así como muy, muy tranquilo, todo muy visible, cara a cara, ¿cierto? Aquí debajo, en este mismo momento, están ocurriendo aquelarres, ritos, quién sabe, paganos, quién sabe qué está pasando. Entonces, hay dos Chiles, ¿cierto? Un Chile visible que está en la superficie y debajo hay otro que ni lo imaginamos. Totalmente, totalmente. Claro que está esa imagen. Oye, ¿quieres preguntar algo? Esta semana con Beltane, con la fiesta del fuego y todo, tiene que ser mucho más movida todavía. Claro, quién sabe qué están haciendo. Mientras los niños juegan Nos podrían invitar. Mientras los niños juegan a los norteamericanos con calabaza, hay otro Chile ahí que hace otras cosas. Totalmente, definitivamente, claro, hay un correlato súper claro. Oye, y en tu tercer libro, estamos haciendo como un camino acá porque lo tengo acá, que es Magia Austral, que yo lo recomiendo mucho porque es un acercamiento a una imagen chilena propia, nuestra, de estos temas. Por eso recomiendo que lo lean, es muy buen acercamiento. Yo sé que es el tomo 1, y me imagino que ya estás redactando un segundo tomo, a ver si le pones un poquito de plantas medicinales, porque hemos hablado sobre eso también, un poquito de botánica mágica, aplicada también. Ahí va a necesitar la ayuda de ustedes. De hecho, hay un tema que es muy interesante, que como que el último tiempo, y aquí yo les voy a pedir ayuda a ustedes que son más expertos, el tema de los enteógenos, porque hay todo pueblo antiguo tiene estos viajes espirituales. Y siempre se recurre a una planta. A mí al principio esto me sonaba como, pucha, no sé, quizás como que son los hippies que se están metiendo en esta cuestión, como que, ¿cómo puede ser que siempre haya una planta sagrada, siempre? ¿Ya? Pero después uno empieza a averiguar los misterios del Eusi, efectivamente, no sé, por la ayahuasca. ¿Y qué pasaba acá? ¿Qué pasa con la machi? ¿Qué pasa con la machi? Bueno, yo tengo amigos mapuches y algo he averiguado al respecto. Son muy cerrados al respecto y dicen que incluso no todos los machis o las machis utilizan plantas de este tipo fuerte, ¿ya? Pero sí las hay. Y uno empieza a buscar, una vez con Andrés lo hablamos, la tuya, ¿cierto? Que sería una de aquellas. Pero hay otro, el tabaco del diablo, ¿cierto? Hay muchos, o sea, es impresionante. Entonces, eso de verdad que creo que sería interesante en Magia Austral 2 como incorporar una etnobotánica. ¿Ya? Sí, claro. Creo que muchas cosas son entendibles desde la etnobotánica, muchas cosas mitológicas, las mismas visiones que tienen los místicos, ¿cierto? Se explican en gran parte en base a ciertas sustancias psicoactivas que tienen algunas plantas. Sí,
No, definitivamente. Bueno, las plantas llave, como hablamos un poco, ¿no? Que Ujú. en ese sentido, cuando a veces hay palabras como clichés, ¿no? Plantas sagradas, ¿no? Que desde mi punto de vista todas las plantas son sagradas, no solamente un grupo, pero sí hay plantas que son llave, efectivamente, que abren espacios de conciencia que sí están relacionados con el estado de conciencia de la persona. Por lo tanto, si la persona la utiliza como juguete, obviamente va a entrar a un espacio de conciencia no muy agradable, a propósito de eso, ¿no? Y eso genera que muchas personas piensen que las plantas llave, las plantas de poder, como le dicen otros, son peligrosas o son negativas o son tóxicas, pero en realidad más tiene que ver con la condición de la persona que acude a esto y la actitud, porque si la actitud es una actitud, digamos, de respeto, con ganas de trabajar, con mucho cariño, las llaves te van a ayudar a propósito de eso. Bueno, así que en un momento dado tendremos una conversación sobre plantas, ahí haríamos Sí, sería una, maravilloso. Oye, entonces, bueno, lo otro que por eso te hablaba un poco de tu libro de magia austral, ahí tú haces una propuesta de como la imagen de el mago chileno un poco, ¿no? Sería como esa imagen, ¿no? Del mago chileno, no sé si es exactamente el mago chileno, pero sí, no circunscribiendo a Chile, sino que del extremo sur. ¿Ah? Y Sí. también haces un correlato súper interesante porque hablas un poco de este Axis Mundi y esta imagen de las estaciones, ¿no es cierto?, como aparece en el Culture, ¿ya? Y también de cómo nosotros de alguna manera tendríamos que adaptar un poco las prácticas meditativas o las prácticas de visualización en relación al hemisferio en el cual nosotros estamos. ¿Ah? A propósito de Halloween, ¿no?, que tiene esta imagen tan del norte de América y de Europa. Tú haces una propuesta relacionada con eso, ¿no? Claro, efectivamente surge de la pregunta que yo me hacía. O sea, yo, por ejemplo, mi padre es budista, él practica el budismo zen. Yo cuando chico meditaba con él y me interesa, es una buena práctica. Y no sé, pues veía gente en el hinduismo, gente en el islam, en distintas religiones. Y yo decía, sí, todo esto es muy interesante, muy bonito, pero ¿cómo no? Acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Cierto? ¿Qué pasa con la energía de este lado del mundo? Y no sé, yo tuve un viaje donde fui a Chiloé y llegué a un lugar que se llama Melimoyu, que está en la región de Aysén, y sentí como un cambio, esto va a sonar muy extraño, pero era como un tema energético muy fuerte, ¿ya? Mucho hablamos del Valle del Elqui, ¿cierto? Pero yo diría que hay otros lugares que están mucho más inhóspitos. Y, por ejemplo, ahí en Melimoyu, a mí me pasó, o sea, un cerro gigante que originalmente Melimoyu significa cuatro pechos, cuatro senos, ¿ya? Por alusión a las puntas que tiene este cerro. Actualmente hay como dos y medio, porque se han ido cayendo con el tiempo, ¿ya? Eh, pero no sé, será la forma que tiene ese cerro que genera algo muy especial. Y yo ahí me di cuenta que la energía del sur es de verdad que es muy salvaje y comprendí también que debe existir. Y me fijaba en los tipos de personas. O sea, yo en una barcaza desde Quillón hasta Merinca teníamos que pasar y después a Melipollo nos topamos con tehuelche, ¿ya? Habían unos tehuelches, eran tipos gigantes, grandes, muy grandes, o sea, 1,80 m, quizá un poco más, muy, de cuerpo como fuerte también, y miradas muy duras, ¿ya? Con nosotros, ¿ya? Porque nos veían que éramos cabritos, porque éramos jóvenes, éramos cabritos quizás de la ciudad, no sé, pero nos miraban con mucha fuerza. Entonces, ahí como que yo dije, acá hay otra energía, y esta energía molesta al hombre y a la mujer, ¿ya? Y de ahí surge magia austral, o sea, como en el fondo la energía del lugar da origen a otra magia. Por ejemplo, lo mismo de la recta provincia, ¿cierto? Es como una muestra de que acá hay otra energía. Por ejemplo, ¿por qué hay más brujos? Se habla mucho más de brujos en Chile que de brujas. ¿Ya? Que una cosa que es sorprendente, porque sí, hay brujos, y nadie dice que no los hay, pero en general, y especialmente en el sur, son los brujos, o los brujos chilotes, siempre se habla del brujo, ¿ya? En Salamanca no tanto, en el norte, pero ahí hay una diferenciación súper interesante. Yo una vez conocí a un chico de Salamanca y le decía a su tío, le decía que quería ir a Chiloé porque le interesaba mucho eso. Y el tío, que era brujo, le dijo que no fuera para allá. Y él le dijo, ¿pero por qué no? Si Chile es un territorio libre, bueno, en esa época. Podía, claro, puedo ir a cualquier lado, no hay confinamiento, ya. Claro. No hay COVID, nada. Entonces el tío le dice, no, porque te van a reconocer que tú eres del norte. Y él le dijo, pero eso, tío, es imposible. No, si los brujos saben. Le habló de unas competencias territoriales. Eso me pareció maravilloso. O sea, que un brujo del sur no puede ir al norte si no es con un permiso, ¿ya?
que le dan los brujos del norte, y al revés, ¿ya? Entonces hay cuestiones de competencia que son sumamente curiosas, de protocolo. De hecho, hay unos grabados, si ustedes se fijan de repente en los libros antiguos de brujería, donde sale de repente un diablo entregándole las llaves a Salomón. De repente se dan esas cosas que a nosotros puede ser muy extrañas, pero hay cierto acuerdo entre los dos mundos también. Entonces, eso, por ejemplo, es llamativo. No sé, y muy vivo, eso es lo que quisiera como recalcar, ¿no? Porque si no vamos a quedar con la imagen como de la pincoya, como la imagen de un estado de ensoñación, y no como una realidad a la cual hay que considerar y respetar. Una imagen del pasado igual. Una Claro. imagen Mira estas imágenes así como de la Edad Media, como si eso desapareció nomás de un día para otro. Y nada. Mira, si hasta hace muy poco, yo también me sorprendió, en Chiloé existían en ciertos lugares, pues no quizá en Castro, en Ancud, la ciudad importante, modernizada, pero en los pueblitos de repente, si tú venías de afuera, tenías que firmar un contrato, una póliza contra los brujos, contra la brujería que te hicieran. Claro, un seguro contra brujos, claro. Un seguro contra brujos, entonces tú pagás, no sé, pues plata actual, no sé, pues 100 lucas, y de que todo el tiempo de que iba a estar en Chiloé un mes, por ejemplo, no te van a hacer nada los brujos. Entonces, esto es reciente y actual, y todavía está pasando, quizás en menor grado, y se da más que nada como en la isla Chilote, ya no en la isla grande, pero se da, y bueno, hoy día, no sé, pues todavía si vemos internet, la gente también tiene sus creencias y también sus supersticiones, o sea, no es algo que acabó. Oye, Sergio, mira, ahora pasaremos a una parte que son las preguntas de la gente. Si la gente que está haciendo preguntas, las manda por WhatsApp, por favor, porque igual quiero aprovechar a hacer preguntas un poquito más como de experiencia, de cositas que te hayan pasado, porque yo sé que en las investigaciones uno siempre se topa con cosas, con situaciones, con experiencias digamos, inesperadas, ¿no? ¿Alguna pregunta tenemos Ivo, revisa? Si pueden. No, acá en el chat no tenemos ninguna pregunta todavía. Mira, está explorando, ahora tenemos herramientas nuevas, no podemos hacer preguntas y respuestas y podemos hacer encuestas también. Ahí chuta, ahí Ahí nos vamos con los nuevos juguetes. Oye, las nuevas brujerías tecnológicas. Exacto, si me permite decir, yo no sé, bueno, yo sé que tú has investigado mucho también a Lovecraft, así que estás metido con esta patita entre ciencia ficción y magia, ¿no? Se mezclan un poco. ¿Tú crees que estas salamancas están entrelazadas desde una perspectiva física o que hay entradas y que de alguna manera estas entradas están interrelacionadas como si fueran como espacios interdimensionales? Me estoy yendo a una volada de ciencia ficción, pero siempre quiero saber eso. No. Mira, bueno, una cosa que yo también me he preguntado, por ejemplo, especialmente respecto a la ciudad de los Césares, ¿ya? Si te fijas, mira, si Chile es fabuloso, hoy día hay como toda esta mirada así como de repente como tan negativa, de que hay una palabra que le agrega, ¿cierto? Yo creo que eso es por ignorancia, o sea, podéis tener rabia con el sistema político, podéis tener rabia con ciertos políticos, ok, ¿ya? Pero el país en sí mismo tiene cosas maravillosas, o sea, por ejemplo, nosotros también tenemos nuestra propia Agartha, nuestra propia, no sé, Shangri-La, en la ciudad de los Césares, ¿ya? Que es un mito maravilloso, un mito hermoso, que nos habla en el fondo de seres inmortales que viven en una ciudad donde todo es de oro. ¿Y qué pasa ahí? Que aparece y desaparece la ciudad. Esto aquí nos recuerda un poco al siglo del Grial. De hecho, un escritor, Francisco Funk, decía que la ciudad de los Césares era como la transposición austral del mito del Grial. Porque el Grial, ¿qué es? ¿Cierto? Este vaso donde estaría la sangre de Jesús. Y que lo siguen no sé, pues, todos los caballeros de la mesa redonda, el rey Arturo, etc. Aparece y desaparece, pero aparece para quiénes, para los castos, para los puros, para los limpios de espíritu, ¿ya? La ciudad de los Césares es lo mismo, o sea, ¿quiénes pueden verla? Aquellos que realmente están como en una conexión especial. No es un tema moral, yo creo que el cristianismo, claro, le puso toda esta cuestión del hombre casto, pero no, es una disposición especial, espiritual, ¿ya? Y acá ocurría lo mismo, ¿ya? Entonces, la ciudad de los Césares existe físicamente o existe en un astral, por ejemplo. Es un poco como lo que tú estás diciendo respecto a la Salamanca. Yo creo lo mismo, ¿cierto? Creo que las dos cosas se pueden como relacionar. Quizás no son opuestas. Quizás puede tener una apariencia física y puede ser lo otro. Y hay un autor que no es muy conocido, lamentablemente, pero que es muy interesante, un iranólogo. Iranólogos son los que estudian la antigua Persia, ¿ya? Enrique Orbán.
y Henry Corbin, él tiene un libro sobre el mundo imaginal, ¿ya? Que es un mundo que ocurre entre el mundo visible y no visible. Hay un puente, hay un puente. Bueno, y él habla que en Irán, en la Persia antigua, existen muchas historias de ciudades que aparecen y desaparecen. O sea, lo mismo que escuchamos acá en el sur de Chile, ocurría en Persia. Las ciudades invisibles que son maravillosas, se vinculan al conocimiento, a la sabiduría. Entonces, ¿cómo se explican todos estos fenómenos? Por lo que dice Corbin, el mundo imaginal. O sea, por ejemplo, un ángel puede bajar al plano terrestre. ¿Cómo se puede? ¿Por qué no se desaparece, no se destruye, por ejemplo, atómicamente? ¿Cómo ocurre eso? ¿Ya? Por un intermedio que es el mundo imaginal. Y viceversa, como un hombre, como por ejemplo el profeta Mahoma o Muhammad, ascendió al cielo y tuvo un viaje fabuloso en un burro al Burak, ¿ya cierto? Entonces, ¿cómo ocurre eso? O sea, cualquiera de nosotros no podría ascender a esos planos así como así, tiene que estar en una predisposición. Como el tamanismo, o sea, para que la machi o el machi suba, por ejemplo, en el regue, necesita también estar en un estado especial. ¿Cuál es? El trance. Entonces, así se explica cómo están estos viajes. ¿Ya? Entonces, yo creo que tiene que, la explicación está ahí. Hay un nicho, hay un punto, hay un umbral. Se fue un poquito el último audio, el pedacito final, perdón, ¿lo puedes repetir? Sí, sí. ¿Cómo se explica entonces que ocurra esto? ¿Ya? Que, por ejemplo, un humano pueda ir al cielo y alguien del cielo pueda bajar. ¿O cómo se explica que nosotros podamos ver este tipo de ciudades, ciertas personas, y no todos, a través de un puente, una escalera, ¿cierto? Una escalera que hay entre el cielo y la tierra. Y eso está muy graficado, por ejemplo, en un libro de alquimia, el Mutus Liber, donde la portada aparece justamente la escalera, exacto, de Jacob, ¿cierto? Entonces ahí está la explicación. No, se está Mira, precioso. hay una pregunta acá de Aglaya Morales que nos pregunta cómo reconocer a un brujo, como qué elementos nos permitirían reconocer a un brujo. Y ahí agarremos la pregunta, o sea, dentro de tu experiencia, que tú, yo seguro que te has encontrado con más de un brujo, no hay que decir nombres, por supuesto, ni nada, pero ¿qué características podrías tú decir que has podido detectar en tu propia experiencia? Bueno, es que en primer lugar como un gran poder de sí mismo, ¿ya? Como una confianza, una seguridad, y después también es como la capacidad de mostrarte cosas que de otra forma no habría cómo saberlo, ¿ya? Un poco como yo te decía de esta señora que jamás me había visto en mi vida y, por ejemplo, sabía que yo me estaba ahorcando en el cordón umbilical al nacer, que es una cuestión que sabe mi mamá y yo y nadie más, ¿ya? Entonces, ¿cómo supo esa señora que nunca me había visto, ¿ya? Más encima una señora que es iletrada, una señora que no sabe leer, ¿ya? Y de hecho, cuando ella le dice a su hijo que si quería ser, en el fondo, un brujo, eh, el hijo le dice que no, porque le interesaba ir a la universidad, todo el asunto. Y ella le dijo que no, que la condición era no ir al colegio, al liceo, nada, porque en el fondo te estás llenando de otro conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo reconocer a un brujo? Bueno, esto por el carácter, por el dominio de sí mismo, pero también por saber cosas que normalmente tú no tendrías cómo saber, ¿ya? A mí me pasó, por ejemplo, que fue mi maestro, un caballero de la estación central que falleció hace algunos años. Yo iba con toda la actitud así de un cabro prepotente de 15, 18 años, no, tenía como 18. Yo estaba leía mucho a Nietzsche en ese momento, entonces Nietzsche te da como una arrogancia, el superhombre, y te empezáis a tragar todas esas cuestiones. Entonces, yo iba como a decirte, caballero, en realidad no sabe nada, porque un amigo me lo recomendó. Me dijo, no, sé que hay gente que sabe. Dije, no, acá en Chile no, tenemos que ir quizá a la India, al Tíbet, al África, pero acá en Chile nadie sabe. Así iba con esa actitud. Claro, un caballero sumamente humilde que trabajaba en un kiosco en la estación central, ni siquiera era el dueño del kiosco, era el trabajador de un kiosco. Caballero que vivía muy humilde, pero en su casa tenía una biblioteca impresionante. Eh, Se ríe mientras estaba conversando con mi amigo, todavía no me presenta, pues me presenta a mi amigo, el caballero. Este caballero me mira y me dice, yo sé a lo que tú vienes. Tú desconfías de estas cosas, pero yo te voy a mostrar que son verdaderas. Y yo así quedo como sorprendido, ¿ya? Pásame tu mano. Y me pide la mano izquierda.
Y dije, este viejo, ¿qué le pasa? Así como, imagínate un cabro de, no sé, de 16, 17, 18 años. ¿Qué te pasa? Claro. Claro, decir, ¿por qué me pide la mano? Y de repente el caballero empieza a decir, ya, tal cosa, accidente a tal edad, no sé, tal cuestión. Yo, ¿sabes qué? En 2 minutos, caballero, yo le hago caso, usted sabe. Así los conocen, porque saben cosas que de otra manera no podrían conocer de ti. Ay, Impresionante. señor. Sí. Acá Cristóbal Daneri. Perdón, antes de la pregunta, Cristóbal, cortito, perdón. Este es el Mutus Liber, a propósito, solamente para mostrar este es un ejemplar que tuve la posibilidad de comprar precioso. Claro, y aquí se muestra la escalera de Jacob, ¿no? Esa es como la imagen, pero este es un texto de alquimia maravilloso que se llama libro mudo en el fondo, que no se puede leer si no es con las imágenes, pero eso va a dar para otra conversación, para otro programa. Otro programa hablaremos sobre alquimia, ¿no es cierto? Eso será, pero no en esta ocasión. Vamos con la pregunta de Cristóbal. Cristóbal comentaba si sería posible escribir un libro de nombre Encuentros con brujos notables, tal como lo hizo Gurdjieff con los maestros que describen en su libro Encuentros con hombres notables. Wow, sí, sería interesante. Bueno, yo en algún momento, o sea, lo he tenido pensado, o sea, como recopilar como esa información o mi propia experiencia. De repente, no sé, yo no he ocupado mucho la magia ni la brujería, pero cuando la he empleado ha sido de una forma sumamente como instintiva. Y eso a mí me llamó la atención, porque yo soy una persona como más estructurada, más racionalista. Yo estudié Derecho, tengo una formación como que también universitaria, entonces como que leía mucho. Entonces veía todo esto como una cosa de clasificaciones, ¿cierto? De investigaciones, pero las veces que la brujería o la magia me ha funcionado ha sido desde una cosa muy emocional, ¿ya? En cosas, no sé, respecto con mi hijo, en un accidente puntual que tuvo, ¿cierto? Cosas así, muy puntuales. Ahí pues, nace una energía que viene del vientre y de ahí lo relaciono, no sé, con el jara, de los japoneses, ¿cierto? Con los tantien de los chinos, ¿ya? Y de ahí surge, que es un horno en el fondo, donde surge la energía, lanzáis tu voluntad y ahí ocurre la magia. Entonces, es interesante porque en el fondo no es algo que sea como tan clasificable. Nosotros lo hacemos, los investigadores, de alguna manera, pero la magia como opera de una manera muy corporal, muy física, ¿ya? Entonces, sí, me gustaría como hablar en algún momento como de esa experiencia. Bueno, en un canal que tengo en YouTube, ahí por paso el dato, me buscan como Sergio Frix y ahí van a encontrar muchos videos donde hablo acerca de estas cosas, que para mí es importante como también sacar un poco la brujería y la magia como esta cuestión tan ritualista, así de los Lifan Lady, los papis, que en el fondo son súper esquematizados, que pueden ser interesantes, pero en el fondo es muy difícil que sea practicable, ¿cierto? Claro, Cuéntanos, Sergio, ¿tú tienes alguna opinión, alguna mirada de las enseñanzas de Don Juan, de esa línea de Castaneda? Mira, es que, bueno, la verdad me gusta mucho, ¿ya? Pero si investigo un poco más allá, hay cosas bien extrañas y la verdad. Y eso como que lamentablemente me hace ruido. O sea, de hecho alguien menciona ahí a Gurdjieff, el Cuarto Camino. Hay cosas que dice Gurdjieff que están sacadas literalmente del Cuarto Camino, pero son de chamanismo. Entonces hay cosas que da la impresión que Castaneda tomó de otros lados. Pero aún así siento que hay mucha verdad en ello, ¿ya? Bueno, la figura de Castaneda, si ustedes la buscan, la investigan, es un poco siniestra, o sea, como que hay muchas acusaciones de secta, cosas así como media oscuras, pero en cuanto a lo que son las enseñanzas en sí mismas, yo creo que hay mucho saber, o sea, todo lo que dice me parece como muy interesante, la verdad, ¿ya? Oye, Sergio, tú vas a hacer algún taller. A propósito, ¿estás haciendo talleres? Yo sé, hace un tiempo atrás fuimos con la Connie a un taller tuyo, pero eso fue hace hartos meses atrás. ¿Estabas haciendo Sí, talleres a propósito? sí, online estoy haciendo hartas cosas, la verdad, como de, justamente, por ejemplo, que es la brujería tradicional, que el encuentro con el tótem interno, que quizás tiene un poquito que ver con el tema del chamanismo, ¿cierto? Sí, siempre estoy muy motivado últimamente con todo este tema también de hacer cursos online, porque la verdad que yo había hecho antes y yo estaba haciendo, pero ahora la gente cree más, como que se fidelizó el sistema. Entonces, antes la gente, no sé, pues yo, por ejemplo, vendo libros
leyendo el libro, ¿ya? Entonces la gente a veces como que, ¿y cómo sé que me los vas a enviar? Tenían como ese temor de que lo virtual fuera falso, ¿ya? Hoy día no, la gente está usando mucho las plataformas virtuales y eso es bastante positivo, así que claro, hago cursos, talleres, sí. ¿Y uno cómo se entera de esa información? ¿Cómo, Mi- sí, para me ponerlo puedo, en el mismo canal de YouTube o tiene otras redes, otro web? claro, puede ser el canal de YouTube o me buscan en Facebook como Sergio Fritz, ¿no? Con mi nombre, es lo más fácil. ¿Y el canal también se llama Sergio Fritz? Ujú, sí, Así es fácil, perfecto. Y ahí te encuentran y si te quieren encargar uno de tus libros, por claro, me YouTube, escriben en los mensajes, hay un chat al lado, me pueden escribir, sí, perfecto. es fácil. No, fantástico, fantástico de eso. Oye, ¿quieren hacer alguna pregunta? Nos quedan poquitos minutos para que puedan. Nos queda espacio para una última pregunta más. No, no tiene pregunta. Nos Una de quedan las personas que nos acompañan en vivo se anima. Parece que no, que te la están dejando a ti, Andrés. No, lo que pasa es que de alguna manera yo también quiero como reivindicar la magia y la brujería, porque básicamente la magia o la brujería de la cual se habla en televisión, si es que se puede hablar de televisión actualmente, está asociada a hacer daño, básicamente, ¿ya? Y eso produce mucho morbo en la gente y la sigue. Pero lo bonito de tu libro de Magia Austral es que tú pones a la magia como un camino de desarrollo espiritual, básicamente. No lo pones como un espacio para vengarse o para someter la voluntad de otro o para obtener riquezas, no sé, o satisfacer el ego, básicamente. Lo planteas como un camino de desarrollo. Y me gustaría un poco que nos cuentes esa orientación que tú le quieres dar. La magia y la brujería pueden ser caminos de desarrollo espiritual, de desarrollo, de mejorar como persona, de crecer como ser humano. Sin duda, sí, sin duda. Siempre y cuando también como que le quitemos un poquito como esa carga a veces moralizante de que lo que es conveniente es lo bueno, ¿cierto? ¿Ya? Hay cosas que quizás para mí pueden ser buenas, pero para otros pueden ser malas y viceversa. Entonces, de repente como que tendemos a que solamente cierto tipo de conocimiento es válido o cierto tipo de acciones son válidas. En general, la brujería lo que busca tiene que ver con el entendimiento de otras realidades. En este mismo momento, ¿cierto? Que estamos acá, como señalábamos, abajo hay cuevas o Salamanca, donde hay ciertos rituales, los sabás, los aquelarres, etc. Es la comprensión en el fondo de que hay más allá de esta realidad visible, de que hay espíritus, por ejemplo, espíritus que pueden ser de los muertos, espíritus que son los Gien, que llaman los mapuches, que son en el fondo espíritus tutelares, los Loki, que decían los romanos, lo mismo, y los dioses, etcétera. O sea, hay otras fuerzas. Entonces, el brujo se enfrenta con esas fuerzas y saca conocimiento de esas fuerzas para su propio camino. En el fondo, eso es lo que busca, a mi juicio, el verdadero brujo, la verdadera bruja, el verdadero mago, la verdadera maga. Vaya de dañar, todo eso. Realmente, incluso lo puede hacer si yo tampoco quiero meter esa cosa moralizante de que no, eso no lo hacen. Sí, sí lo pueden hacer. De hecho, por ejemplo, hay algo sumamente interesante en el mundo mapuche, la machi puede hacer cosas que nosotros llamaríamos actos malos, como el calcu, que vendría a ser como el brujo, entre comillas, no es exactamente lo mismo, pero se entiende. Él puede actuar bien también, o sea, va a depender de tantos factores. Entonces, pero lo más importante en el fondo es como el autoconocimiento. Yo creo que en el fondo tiene mucho que ver con eso. Y hoy día hay ciertas corrientes que están reivindicando ese conocimiento de la brujería. Antiguamente, claro, la brujería tenía que ver con el mal, el daño, el enriquecerse, ¿cierto? Y esa es una cuestión sumamente simplista. ¿Ya? Por ejemplo, la brujería del cerco, que es una brujería muy interesante, donde en el fondo el viaje del brujo es muy parecido al chamanismo, o sea, tiene que cruzar el cerco, tiene que ir más allá para contactarse con espíritus y tomar conocimiento que les es válido. La brujería tradicional también. Entonces hay corrientes que están como mostrándonos en el fondo que los brujos no se dedican a causar daño, sino en el fondo al autoconocimiento del cuerpo, del placer, porque no eran cosas para ellos como que nosotros siempre tenemos como esa sociedad, como esa cuestión tan de moralina, ¿cierto? No, el cuerpo es bello, el cuerpo es bello, el placer es noble, pero en la época donde toda la gente estaba castrada, reprimida, ¿cierto? Ellos eran los malos, que había que demonizarlos. Y no tenía nada que ver con eso, ¿ya? Hoy día no sé si esa gente, no sé, que criticaba a los brujos de esa época viviera hoy día, tendrían que quemarlo a todos en el fondo, porque
que la cultura actual tiene mucho que ver con eso. Entonces, creo que por ahí va un poco la cosa. Autoconocimiento, yo creo que lo más importante, o sea, al menos para mí, o sea, más que las venganzas, eso me parece como de baja magia, pero lo más importante es como bueno, está en el oráculo de Delfos, ¿cierto? Lo dice Sócrates, el conócete a ti mismo. Yo creo que esa es la clave, y los brujos no lo dicen con esa frase, pero en el fondo, ¿por qué le interesa saber tanto de plantas? ¿Por qué le interesa saber tanto, no sé, pues, de los astros, de los ciclos lunares, ¿cierto? Porque en el fondo repercuten en uno, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué es eso? Autoconocimiento. Fantástico. Todo se reduce a uno finalmente, ¿no? La llave está dentro, no está afuera. No esperemos que la cosa cambie por fuera, sino que el cambio siempre viene desde adentro y la llave es para abrir hacia adentro y no hacia afuera. Oye, ya estamos justo en el tiempo. Por este nuevo intersubjetivo, felicitarte y agradecerte tu trabajo, Sergio, que te haga el tiempo de compartir con nosotros y con la gente que nos acompaña en directo, y también a la gente que nos ve de manera diferida durante la semana y los fines de semana. Así que bueno, un saludo a quienes nos acompañan en directo, a quienes nos acompañan de manera virtual. La próxima semana vamos a conversar un ratito ahí de ayahuasca con Álvaro Gómez. Y nada, pues agradecerte, Sergio, y Andrés, te dejo como cada semana las palabras del cierre de nuestro programa de hoy. Eso. Primero, bueno, Sergio, muchas gracias por estar acá. Realmente te agradezco tu gentileza, tu generosidad en el conocimiento y tu generosidad en compartir tu experiencia, que sin duda alguna van a enriquecer mucho y generar muchas preguntas también. Pero la idea no es buscar respuestas, sino que tener nuevas inquietudes para plantearse, para hacerse preguntas. Así que muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Ya en un próximo programa te vamos a invitar posiblemente a hablar sobre otro tema, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, nos hablamos sobre el tuetué, que yo me quedé pegado, pero en una próxima vez hablaremos sobre el tuetué y los animales míticos, que es súper interesante, pero será en un próximo programa. Bueno, y vamos cerrando entonces con el Sol en la constelación de Escorpio, y hoy día la Luna está en Aries, a propósito que son dos signos cuyo regente es Marte, y Marte tiene que ver no solamente con la guerra, con la agresividad, sino que también tiene que ver con el propósito y la dirección, a propósito de esta fuerza de la cual tú estás hablando, de esta fuerza de vida, que está en la región austral de América. Con esta energía cerramos el programa de hoy día. Damos las gracias a todos y a todas por estar presentes. Nos vemos pronto en un próximo programa. Muchas gracias. Excelente semana para todos y para todas. Muchas gracias. Gracias.